Bien, Coalición Escucha nace en febrero del 2020 como una iniciativa de colegas que quieren de alguna manera agruparse y tener algún grado de incidencia también. Y de hecho, de todos los Coalición Escucha siempre sale algo de incidencia y le mandamos una cartita a las juntas directivas, tanto a la anterior como a la actual, y ellos siempre nos responden a cada una de las notas que les enviamos, porque siempre son propuestas. Bien, hoy vamos a hablar sobre enfoques contemporáneos en la atención de los trastornos de personalidad. Vamos a hablar un poquito sobre EMDR, vamos a hablar un poquito sobre terapias contextuales y vamos a hablar un poquito también sobre la terapia de esquemas. Y hoy nos acompañan 3 colegas que han venido entrenándose en el tema y fundaron el Instituto Costarricense de Trastornos de Personalidad. Ustedes las pueden identificar en Facebook con este nombre y en Instagram. Y las voy a presentar. Bueno, hoy nos acompaña la máster Janet Castillo Incera. Ella es máster en psicología clínica. Está en un proceso de doctorado en la Universidad de Salamanca. La máster Janet Castillo es máster en psicología clínica, puso un doctorado en la Universidad de Salamanca, en España, tiene su consulta privada, es terapeuta certificada en EMDR, es terapeuta formada en la terapia de pareja focalizada en las emociones, también está formada en hipnosis clínica. Es miembro fundadora de la Asociación Costarricense de la Terapia EMDR, miembro fundadora de la Alianza Global EMDR Infanto-Juvenil Latinoamérica, que nace en el marco de la pandemia como un acto solidario de las personas formadas en EMDR a favor de las comunidades, y es docente de la UNIBE. Se especializa en trastornos de personalidad, trastornos alimenticios, trauma complejo y disociación. También nos acompaña hoy, también del Instituto Costarricense de Trastornos de Personalidad, la máster Mónica Milgram. Ella es máster en psicología clínica, también es egresada de la maestría en administración de empresas, tiene su consulta privada, es terapeuta formada en terapia racional emotiva por el Instituto Albert Ellis. También es terapeuta formada en terapia dialéctica conductual, que es algo de lo que vamos a conversar hoy. Terapia focalizada en las emociones, tanto en la formación de pareja como en la formación individual. Y es terapeuta formada en terapia de aceptación y compromiso, también de las terapias contextuales. Es docente de la UNIBE, de la Universidad Latina, de la Universidad de San Marcos y la Universidad Central. Es rater independiente en investigaciones clínicas y es miembro fundadora de DBT San José, y presidenta de la Asociación Costarricense de Psicoterapia. Y también nos acompaña la máster Karina Jiménez García, también del Instituto Costarricense de Trastornos de Personalidad. La máster Karina es máster en Psicología de la Salud por la Universidad Miguel Hernández en España. Es especialista en psicología clínica del programa de posgrado del CENDEIS, UCR. Tiene 9 años de trabajar en el Hospital Nacional Psiquiátrico, 14 años de ejercicio profesional y también está formada en terapia racional emotiva conductual, en EMDR, en EFT, en hipnosis clínica. También trabaja el tema de trauma complejo, también está formada en terapia breve estratégica y también está formada en DBT, de lo cual también el día de hoy vamos a conversar. Así las cosas, Janet, Karina, Mónica, gracias por aceptar la invitación, gracias por estar acá y yo quiero iniciar la conversación con ustedes. En primera instancia, que en estos primeros minutos nos cuenten sobre el instituto, cómo es que el instituto nace, a quién va dirigido, y luego
entramos en los enfoques terapéuticos. Les doy la palabra. Bienvenidas. Muchas gracias, Ender, por la invitación que nos has hecho el día de hoy. Estamos muy agradecidas por estar aquí, muy feliz de poder compartir este espacio con vos y con todos los que nos están sintonizando el día de hoy. Bueno, yo quisiera comentar un poquito, ¿verdad? Ya mis compañeras también lo harán, de cómo nace, ¿verdad? Ese instituto de las tres, ¿verdad? Esto realmente se dio como muy fluido, porque nosotras nos hemos estado pues formando, ¿verdad? En cosas muy parecidas y de pronto, pues cuando hablábamos, siempre un común denominador que había cuando hablábamos sobre nuestros retos, ¿verdad? A nivel terapéutico, pues salían lo que son los trastornos de personalidad, ¿verdad? De tener pacientes con trastornos de personalidad, hijos con padres que tienen algún trastorno de personalidad, etcétera. Entonces ahí vimos nosotros como una necesidad muy grande de poder buscar, poder apoyarnos, poder llegarle más profundo a esta población de trastornos de personalidad, ¿verdad? Que para algunos pues son trastornos que son bastante, ¿cómo digo?, retadores, ¿verdad? Muchas veces nos estamos como quedando cortos con lo que sabemos y nos dio una gran necesidad de poder poder buscar más información, tener conocimiento, etcétera. No sé si mis compañeras quieren decir algo sobre esto. Sí, creo que, bueno, es importante, bueno, que les contemos cómo empezamos, ¿verdad? Entonces, todo eso que nos cuenta Janet, la primera formación que fuimos a hacer juntas, porque cada una se había entrenado, y nos conocíamos ya, pero cada una se había entrenado por aparte en sus diferentes cosas, fue en DBT, porque pues la experiencia que habíamos tenido era que con las pacientes borderline nos costaba mucho, ¿verdad? Son pacientes que sufren mucho y que el abordaje se nos quedaba corto, entonces nos fuimos a entrenar. El resultado pues fue bastante satisfactorio de lo que logramos hacer, de cuando formamos DBT San José, y de ahí pues se nos ocurrió que todavía habían más trastornos de personalidad que eran difíciles de abordar, que nos quedábamos cortas, entonces que todavía nos hacía más falta. Entonces, de ahí surge la necesidad de seguirnos formando y aparece la idea entre las tres del Instituto Costarricense de Trastornos de Personalidad, que es un poco de lo que les queremos hablar hoy. Sí, también en la formación de DBT fuimos notando lo importante que es el trabajo en equipo, que es una formación muy distinta, digamos, a las que generalmente se reciben, que es más de trabajo individualizado, terapeuta con paciente, y en DBT se hace mucho énfasis al trabajo en equipo para sostener al terapeuta por estos casos tan retadores y cómo también eventualmente nos podemos quemar. Entonces fue muy enriquecedor que las tres conectáramos sobre el mismo tema, con una visión también muy homogénea sobre cómo abordar sus casos, cómo ayudarles, cómo verlos desde el lente del apego, que creo que ahí las tres también conectamos mucho con toda la formación de TFE que habíamos hecho previa, tanto en TFE para parejas como en TFE individual. Y entonces fuimos conectando como muchas cosas, hilando muchas formaciones que ya de por sí tenemos varios años de estar como juntas, ¿verdad? Coincidiendo. Y realmente que ha sido una experiencia muy linda, de verdad que nosotros nos sentimos muy emocionadas con este proyecto de poder buscar formaciones, traer personas expertas que nos expliquen, que nos enseñen y bueno, tenemos un montón de sueños sobre este proyecto que queremos que se vayan ahí poco a poco hilando y realmente que estamos también muy contentas de este espacio que nos estás dando para poder mostrar un poquito de lo que
queremos hacer y de lo que vamos a ir construyendo, porque en realidad el instituto es para todos y todas, y que todos vayamos teniendo herramientas, ¿verdad? Poderlo centralizar para las herramientas terapéuticas. Okay. Así es, te comento, bueno, perdón, les comento que la visión del instituto, ¿verdad? Como dice Cari, es la potencialización de las capacidades y crecimiento que queremos para los profesionales que abordan estos trastornos de personalidad, así como cada vez con estos cursos que queremos poder promover y que participen de personas profesionales a nivel internacional, a nivel nacional, ¿verdad? Que conozcan sobre el tema, que podamos como comunidad poder profesionalizarnos y especializarnos en estos temas, ¿verdad? En este abordaje de los trastornos de personalidad. Entonces, la idea del instituto es poder propiciar espacios concretos para el encuentro de todos nosotros, de todos los profesionales en psicología, en psiquiatría, estudiantes avanzados, ¿verdad?, de la materia, que puedan compartir también, que puedan también de alguna manera fomentar espacios como para la investigación, la producción de recursos innovadores, que nos beneficien a todos, ¿verdad? Y que nos encontremos como ese apoyo en Costa Rica, ¿verdad? Claro, porque la idea no es dejarnos nosotros el conocimiento, sino más bien todo lo contrario. El instituto nace porque al darnos cuenta nosotras de nuestras propias necesidades, decimos, más bien vamos a tratar de compartirlo y que cada uno pueda aprender, el que quiera, ¿verdad? De nosotros y nosotros de todo el mundo con las charlas y capacitaciones que vayamos consiguiendo. Excelente, felicitaciones. Y poder generar esa sensación también de comunidad, porque realmente son casos retadores, eventualmente también tener como posibilidades de hacer supervisiones grupales donde podamos aprender, porque son casos bastante retadores, que entretejen muchas cosas más allá del diagnóstico, que a veces realmente desgastan. Entonces, poder tener como esa posibilidad de estar constantemente refrescándonos, renovándonos, aprendiendo, construyendo, es como muy lindo, y poderle dar a estas personas que realmente están sufriendo muchísimo, que muchas veces no, ¿verdad? Andan como en procesión de terapeuta en terapeuta, de hospital en hospital, de internamiento en internamiento, poderles dar herramientas que les puedan funcionar y que les puedan ayudar, que eso es muy, muy importante. Excelente. Bueno, en primera instancia, felicitarles por esta iniciativa, y ahora con lo que acabas de decir, Karina, yo creo que nos da la introducción, ¿verdad?, para hablar sobre esos enfoques, conocerlos, en qué consisten, y que nos comenten un poco de cada uno de ellos. Y bueno, ¿quién de ustedes quiere iniciar y con cuál enfoque quieren plantear? Cari, empezamos con esquemas, que es lo más nuevo y lo más bonito que estamos haciendo ahora. Terapia de esquemas. Adelante, Karina. Bueno, no sé si terapia de esquemas a mí me parece que es como una manera que se puede englobar y se puede, digamos, trabajar junto con lo que con lo que ya hemos ido realizando y lo que ya conocemos. Nosotras este año el año pasado empezamos una formación en terapia de esquemas. La terapia de esquemas nace en los años 90, el creador es Jeffrey Jung. Jeffrey Jung era un pupilo de Aaron Beck, había trabajado montones con Aaron Beck en la terapia cognitiva, y entonces pues en todas las investigaciones, en su trabajo terapéutico, se había dado cuenta que siempre, ¿verdad?, hay un 60% de la población que logra tener una mejoría clara, pero hay de un 40 a un 30% que no mejora completamente con la terapia
cognitiva. Y también hay un porcentaje como de un 30% que nuevamente vuelve a tener los síntomas, no se sostiene sin la sintomatología. Entonces él se empieza a interesar qué es lo que pasa con estas personas, cómo les podemos ayudar más. Entonces empieza a notar algunas carencias que tiene la terapia cognitiva específicamente con este grupo de personas, que este grupo de personas son las personas que tienen trastornos de personalidad del grupo B. Y entonces empieza a encontrar como la terapia cognitiva de repente es muy rígida, no se comprometen a hacer las tareas, no presentan motivación al cambio, desgastan a los terapeutas y entonces él empieza a plantearse muchas preguntas sobre qué es lo que está pasando. Y empieza a desarrollar un modelo que es el modelo de terapia de esquemas, que es un modelo realmente amplio y muy profundo y es un modelo integrativo. Entonces él, ¿verdad? Yo digo que es muy lindo porque amarra muchas de las cosas que nosotras hemos ido aprendiendo y que todos aquí, ¿verdad? Estoy segura que conocemos súper bien. Amarra elementos de la terapia cognitiva conductual, amarra elementos de la terapia Gestalt, amarra elementos de la teoría de apego y de las teorías más psicodinámicas de relaciones objetales para construir toda una teorización de los trastornos de personalidad a través, ¿verdad?, de las experiencias traumáticas o de la frustración de las necesidades vitales que tiene la persona. Y entonces él empieza a tratar de ayudar a las personas a que comiencen a ver todo lo que son sus problemas conductuales de una manera egoistónica, porque se había enterado o había observado a través de sus investigaciones cómo de repente había cierta tendencia a sentirse las personas cómodas como con ciertas características o ciertas creencias centrales desde la teoría de Beck como muy arraigadas y las empieza a agrupar en clústeres que van a irnos hablando de diferentes necesidades vitales que no fueron satisfechas en las épocas tempranas de la vida. Entonces se da cuenta cómo nuestros esquemas maladaptativos se configuran en las edades entre los 0 a los 12 años y tienen que ver con todas nuestras necesidades. Nuestras necesidades, un primer grupo de conexión y aceptación, un segundo grupo, nuestras necesidades de autonomía, un tercer grupo, nuestras necesidades de tener límites realistas sobre la vida, cuarto grupo, nuestras necesidades de tener libertad de expresión, libertad de decisión, y un quinto grupo que son las necesidades de espontaneidad y juego. Y a partir de estas necesidades se da cuenta cómo cuando hay frustración de las mismas a través ya sea de experiencias de trauma o a veces exceso de algo bueno o a veces internalización selectiva, todo lo que llamamos trauma vicario, ver personas que están viviendo con ciertas limitaciones en su vida, va generando en el ser humano estos esquemas maladaptativos. Y los esquemas maladaptativos son patrones amplios y generalizados de emociones, cogniciones, sensaciones corporales que son relativos a uno mismo y a los demás y que se empiezan a generalizar en la vida y nos empiezan a provocar conductas disfuncionales. Es muy interesante porque si nosotros vemos estas explicaciones y vemos los esquemas que en sí mismos explican muy bien de qué se trata, ¿verdad? Los esquemas que él desarrolló son 18 esquemas, o sea, 18 posibles combinaciones que van a ir generalizando diferentes estilos de personalidad y estilos de respuestas ante las situaciones difíciles, tienen mucho que ver, ¿verdad?, con lo que Bowlby nos hablaba en un inicio de los modelos operativos internos, pero de una manera más estructurada y más clara y fácil de ver. Entonces nos permite ampliar mucho nuestro foco de tratamiento y no quedarnos como en los apegos solo inseguros, seguros y desorganizados, ¿verdad? Sino poder ampliarlo y fraccionarlo y poderlo ver como muy claro. Y entonces,
para hablarles brevemente de los esquemas, ¿verdad? Por ejemplo, dentro del grupo de esquema de desconexión y rechazo está el esquema de abandono y de inestabilidad, de desconfianza y de abuso, de deprivación emocional, el esquema de defectividad y vergüenza y el esquema de aislamiento social, ¿verdad? Esos son como los esquemas más profundos. Si lo viéramos, es como la primera capa de dolor que puede desarrollar un ser humano que ha sufrido una traumatización importante en su vida. Después de eso está el grupo de los esquemas de deterioro de autonomía y ejecución, donde vienen los esquemas de dependencia emocional, de vulnerabilidad hacia las enfermedades, el esquema de apego confuso o enmañaramiento sobre implicación, ¿verdad?, con las figuras afectivas, y el esquema de fracaso. El tercer grupo de límites deficitarios nos habla de los esquemas de grandiosidad y de autorización y de insuficiencia de control o poca disciplina. El cuarto grupo son los esquemas que nos hablan de dirigir nuestras necesidades hacia los demás y nos habla de subyugación, autosacrificio y búsqueda de aprobación. Y el último son los esquemas en donde desarrollamos una sobrevigilancia y inhibición de nuestras emociones, y está el negativismo, la inhibición emocional, el hipercriticismo y el castigo. Entonces, si nosotros vamos escuchando los esquemas, los vamos hilando con diferentes trastornos de personalidad. Y algo muy bonito que tiene también este modelo terapéutico es que nos habla que nuestros patrones conductuales son respuestas, modos en los que respondemos a lo que este esquema nos solicita. Entonces, hay varios modos de respuestas, ¿verdad?, que van a ir cambiando cómo reaccionamos ante el esquema. Entonces, puede ser que a mí se me active mi esquema de abandono y mi modo de respuesta sea un modo de los que llaman modos infantiles, que puede ser el modo del niño enojado o del niño impulsivo o el modo del niño vulnerable, ¿verdad? Que es como la capa igual más profunda de dolor que tiene la persona. También hay modos de respuesta de evitación y es muy interesante porque estos modos también, ¿verdad?, tienen este correlato neurológico con lo que nosotros llamamos, ¿verdad?, las reacciones de huida, de lucha o de congelamiento. Entonces, los modos, digamos, evitativos, dentro de los modos evitativos vemos la persona que se protege y se aleja, la persona que evita, la persona que se autotranquiliza con sustancias, con alimentos, y la persona que usa el enojo como una protección y evitación. Están también los esquemas de rendición, que es cuando, ¿verdad?, nos rendimos a la situación y entonces ese se le llama el cómplice rendido. Y están los esquemas sobrecompensadores en donde luchamos para hacer lo contrario de lo que nos pide el esquema. Por ejemplo, si nuestro esquema es de abandono, en lugar de separarnos de la gente, más bien luchamos para estar con esas personas a nuestro lado, y en esos esquemas de sobrecompensadores tenemos el de matón y ataque, el sobrecontrolador perfeccionista, el autoagrandado y el buscador de aprobación. También tenemos esquemas que son críticos, ¿verdad?, en donde nos hablan de la autocrítica, del malestar, y está el crítico demandante, que es como esta constante, ¿verdad?, crítica, palabrería que nos decimos en la mente, y el crítico punitivo, que es como ya el autocastigo. Y también, ¿verdad?, el objetivo de esto es desarrollar modos de respuesta saludable a nuestros esquemas, porque sí podemos tener modos saludables, que es el niño feliz y el adulto saludable. Entonces, ¿cómo es el trabajo terapéutico? El trabajo terapéutico se basa en ayudar a la persona y junto con la persona ir descubriendo los esquemas disfuncionales maladaptativos que se desarrollaron y generar modos de respuestas que sean más saludables, ¿verdad?, de activar ese adulto saludable. Es cierto que no podemos ir al pasado a generar, ¿verdad?, una experiencia distinta del pasado, pero sí podemos desde el adulto saludable buscar experiencias emocionales correctivas y más saludables sobre lo que es esta persona ahora. Entonces aquí estamos hablando un poco, ¿verdad?, también de lo que es procesar escenas de eventos difíciles.
Entonces, desde este modelo es muy interesante porque las técnicas que vamos a usar se agrupan en técnicas cognitivo-conductuales de reestructuración cognitiva sobre nuestros esquemas, ¿verdad? Hay varias como herramientas para ir reestructurando cognitivamente. Se usa mucho técnicas experienciales, ¿verdad? En donde externalizamos el esquema, ¿verdad? No soy yo la que estoy haciendo esto mal, y es contra el esquema que vamos a luchar y que vamos a trabajar, ¿verdad? Para poderlo desestructurar. Hay técnicas conductuales en donde hacemos los análisis funcionales de la conducta, vemos qué funcionalidad tiene y propiciamos cambios conductuales. Y la última técnica, que es transversal a todo el modelo terapéutico, son las técnicas relacionales, en donde el terapeuta va a ser un agente de cambio activo y se va a trabajar. Si sabemos cuál es el esquema y sabemos cuál es la necesidad que fue frustrada, el terapeuta va a trabajar en poder brindar esa necesidad. Y entonces se trabaja desde la reparentalización limitada, así le llaman a esa técnica, y desde una confrontación empática, que ayuda a que la persona vaya teniendo estas oportunidades de cambio. Es un modelo muy amplio, muy hermoso, y creo que entreteje muchas cosas que hemos trabajado y también permite abiertamente poder, digamos, utilizar EMDR para hacer, ¿verdad?, sobre un esquema, un plan de secuencia de blancos, reprocesar, permite usar para los nodos todas las técnicas de DBT, por ejemplo, de regulación, para regular el modo, por ejemplo, si alguien tiene un modo matón y ataque o un modo sobrecontrolador perfeccionista, podemos utilizar todas las habilidades de DBT, inclusive, ¿verdad?, el estilo dialéctico de reparentalización limitada y confrontación empática. También podemos ver a incorporar los patrones de comunicación que se aprenden en DBT. Entonces es un modelo realmente muy amplio que engloba como muchas cosas, y ahí estamos aprendiéndolo para poderlo ir perfeccionando en nuestras atenciones. Muchísimas gracias, Karina. Ya esperamos tener estas formaciones oficiales aquí en nuestro país, porque tal como citas, se van como hilvanando, ¿verdad? Varias otras estrategias. Y ya que citaste DBT, la terapia dialéctica, creo que justamente Mónica nos va a compartir sobre terapias contextuales. Entonces me parece que podemos ir amarrando con este cierre que acaba de ser eximiamente Karina. Sí, lo dijo lindísimo. Vamos a ver. Bueno, yo les voy a hablar de terapias contextuales o terapias de tercera generación. Importantísimo, ahí ya no importan los diagnósticos, a pesar de que nosotros hablamos del Instituto Costarricense de Trastornos de Personalidad. Las terapias contextuales hablan más de conductas problema y cómo estas son reforzadas a través del tiempo, más que un diagnóstico como tal. Entonces, por ejemplo, DBT o DBT, terapia dialéctica conductual, es una terapia que crea Marsha Linehan en los años 90. Marsha Linehan tiene, bueno, el diagnóstico de trastorno borderline de la personalidad. Inclusive ella estuvo 2 años internada en un hospital psiquiátrico. Después decide estudiar psiquiatría y empieza a trabajar con pacientes muy graves, con tendencias suicidas importantes, y se da cuenta de 2 cosas. Si los trabaja desde la parte cognitiva y nada más les pide cambio constante, los pacientes abandonan la terapia porque no se sienten validados. Si por el otro lado, nada más, entonces dice, bueno, no, porque ella fue formada en terapia cognitivo-conductual. Entonces dice, no, esto definitivamente no me está sirviendo, los pacientes no están mejorando y están abandonando el tratamiento. Entonces se va y trata de meterse más en un enfoque humanista, y entonces empieza a validar a los pacientes y les da una validación constante. Y se da cuenta que los pacientes se sienten muy cómodos y están muy bien y muy tranquilos, pero ¿qué pasa? No hay ningún cambio. Entonces dice, no, esto tampoco nos sirve. Entonces de ahí ella empieza a investigar, se va a Tibet y estudia con los monjes, toda la parte de meditación y demás,
empieza a hacer un montón de estudios y crea este enfoque que se basa en dos, dialéctico, ¿verdad? Se basa en dos extremos, la aceptación y el cambio. Entonces, la máxima de DBT es, todos hacemos lo mejor que podemos, pero al mismo tiempo todos necesitamos y tenemos que estar motivados a cambiar. Entonces, de ahí es a donde se trabaja estos pacientes. ¿Para quién se crea DBT? Inicialmente para pacientes con trastorno borderline de la personalidad, que Marsha Linehan no los llama así. Ella habla que es un trastorno de desregulación del self. Entonces, por ejemplo, habla de desregulación emocional, ¿verdad? Con la habilidad emocional y ira. Habla de desregulación cognitiva con la parte paranoide y con la parte disociativa. Desregulaciones interpersonales porque tienden a ser personas con relaciones interpersonales muy caóticas. Y entonces en sí habla de un problema de desregulación. Entonces, ¿qué dice? Lo que necesitamos darle a estos pacientes es herramientas para que puedan cambiar, y el cambio va a depender de que aprendan a regular sus emociones y que aprendan a regular su self. Y de ahí es a donde nace DBT. Ok, DBT entonces consta, digamos, la terapia DBT en sí, y ahí es a donde hablaba Cari en un principio de la importancia de grupo, ¿verdad? De unirnos como grupo y de que estos pacientes se tienen que ver en grupo. Es que mucho de lo que se trabaja es así, porque la terapia tiene 4 componentes. Está la terapia individual, ¿verdad? Que se hace semanal, a donde el paciente se le enseña sobre las conductas problema que tiene, por eso les decía, no diagnósticos, sino más bien conductas problema, y se le enseña cómo prevenir esas conductas problema que generalmente han sido reforzadas porque proveen un alivio momentáneo al dolor de que el paciente está sufriendo, ¿verdad? Ya sea la conducta problema, no sé, podría ser tomar alcohol, usar drogas, conductas autolesivas, que proveen un alivio momentáneo, entonces se refuerzan, pero que terminan generando, ¿verdad?, otro tipo de consecuencias, ¿verdad?, comportamientos muy impulsivos, adicciones, etcétera, y entonces, pues, al final no son nada funcionales para el paciente. Entonces, bueno, eso hace la terapia individual. Después está el grupo de habilidades, que es lo que nosotras pues hemos tratado de promover aquí con DBT San José, que es enseñarles a estos pacientes con desregulación emocional habilidades de regulación emocional, que se dividen en 4, 2 de aceptación y 2 de cambio. Las de aceptación son mindfulness y tolerancia al malestar, ¿verdad? Cómo soportar la crisis. Y las de cambio son relaciones interpersonales y regulación emocional. Después está, bueno, entonces eso hace el grupo. Y eso es súper importante. Marsha escribe un libro de memorias y ella lo que dice es que los pacientes, por ejemplo, con tendencias suicidas, que es algo que trabaja DBT todo el tiempo, es como si los metieran en un cuarto a donde la única, que no tiene puertas ni ventanas, y que la única puerta que existe y que ellos pueden ver es el suicidio. Entonces, el grupo de habilidades, por ejemplo, lo que va a hacer es darles muchas puertas y ventanas para que ellos puedan utilizar habilidades de regulación y puedan tener una vida que valga la pena ser vivida, que es lo que promueve DBT todo el tiempo. Entonces, esto hace el grupo de habilidades que son como clases que se les dan a los pacientes. Después está el coaching telefónico, que es que el paciente antes de una crisis tiene que poder llamar a su terapeuta individual y su terapeuta individual tiene que ayudarle, ya sea con técnicas de mindfulness o de tolerancia al malestar y con las habilidades necesarias para que supere la crisis. Y esto es importante, digamos, hay reglas para esto, no es que el paciente llama todo el tiempo ni por lo que sea. Por ejemplo, el paciente tiene que llamar antes de hacer la conducta problema. Una vez que hizo la conducta problema, ya no puede llamar al terapeuta o el terapeuta no le va a contestar por 24 horas, ¿verdad? Para reforzar que el paciente llame antes de la crisis. Y lo último, que es sumamente importante y nos cuesta mucho a todos los que trabajamos de forma individual, es el grupo de consultoría, que es que como son pacientes tan difíciles, al final el grupo de consultoría lo que hace es que terapeutas que trabajan pacientes con desregulación emocional se reúnen y puedan hablar y supervisar sus casos, supervisar sus propias experiencias para evitar el burnout, para evitar lo que Marsha Linehan decía o dice, que sus pacientes generalmente son constantemente rechazados por los terapeutas porque los terapeutas llegan a un momento donde se cansan y dicen hasta aquí.
Entonces, ese grupo de consultoría ayuda al terapeuta, es para el terapeuta o para los terapeutas, para que puedan lidiar con esta población que es difícil. DBT, pues, empezó para pacientes borderline, pero después ya ha progresado y hay esquemas para todo tipo de regulación, pacientes bipolares, se usa en trastornos de alimentación, se usa en adicciones también, en trastorno de estrés postraumático, inclusive ahora recientemente hay un modelo que es RO-DBT, que es más bien para pacientes como más obsesivos y como más hiporreactivos, ¿verdad? Porque todos estos desregulados son hiperreactivos y RO-DBT es más bien para pacientes hiporreactivos. Entonces, más o menos por ahí es a donde estamos en DBT. Ese es el trabajo que hemos venido haciendo. El grupo de DBT San José, el grupo de habilidades que hemos hecho, realmente estamos muy satisfechos por los resultados que hemos tenido, porque los pacientes salen con bastantes herramientas y se nota el cambio de cuando empiezan a cuando salen y lo notan ellos mismos, que es lo importante. Entonces se cumple esa máxima de DBT, de Marshall Linehan, que es que nuestros pacientes con desregulación emocional aprendan a tener una vida que valga la pena ser vivida. Y yo no sé por qué estamos ya como cortos de tiempo, yo creo. Entonces, no sé si les habla de aceptación y compromiso o vamos de una vez a MDR, que además es la especialización absoluta de Janet. Sería bonito escuchar aceptación y compromiso y un poquito de mindfulness. Yo sé que el tiempo es corto, tal vez unos 3 minutos que nos puedas comentar algo y entramos con Janet, porque nos estás haciendo el pase con el tema de la regulación emocional también. Hay una pregunta de Gloriana Mesa, pero las preguntas las vamos aquí a tener y las vamos a hacer al final para escuchar las 3 exposiciones. Entonces, Mónica, si pudieras en 2-3 minutos hablarnos de aceptación y compromiso y mindfulness que está integrado, sería magnífico. Súper. Mindfulness está dentro de todas las terapias de tercera generación, porque todas hablan de la conciencia plena del aquí y el ahora. Entonces, hablar de terapias de tercera generación sin tomar en cuenta mindfulness, pues no es. Entonces, se hacen técnicas desde que tienen que ver con respiración hasta observar situaciones del momento y demás, pero sí todos los pacientes que reciben terapias de aceptación, compromiso o tercera generación o DBT van a necesitar aprender mindfulness, que de hecho es uno de los modelos de DBT. La terapia de aceptación y compromiso también habla más de conductas reforzadas, que son conductas problema, más que de diagnósticos como tal. Entonces, lo que nos plantea es que las personas que tienen síntomas de trastornos de personalidad, poniéndolo así, son personas que tienden a tener varias cosas. Uno, no aceptan la realidad, ¿verdad? No aceptan la realidad como es. Tienden a querer cambiarla y a no estar contentos y a evitar una cosa que se llama la evitación experiencial. Entonces, situaciones que son incómodas tienden a evitarlas y al evitarlas se refuerza, digamos, más la conducta problema porque se sigue evitando y se sigue evitando y se sigue evitando, ¿verdad? Entonces, el Exaflex, ¿verdad? Que habla de 6 cosas o 6 partes que tiene que tener una persona y si la persona logra tener esas 6 partes, va a superar sus trastornos de su condición o sus conductas problema. Digamos, desde otra terapia de tercera generación, que es la terapia de activación conductual, digamos, se basa muchísimo en la evitación experiencial, que ahí lo meto rapidísimo, y que ha probado inclusive ser tan efectiva como un antidepresivo para la depresión, y es exponer al paciente a situaciones que ha venido evitando en el momento en que se deprime. Y la aceptación y compromiso, pues lo que habla es que uno pues tiene que aceptar la situación en la que está y ir de acuerdo a los valores, comprometerse a los valores que van a depender de cada persona. Que en el momento en que nos alejamos de nuestros valores y de las cosas que son importantes para nosotros, que para cada quien es cosas totalmente diferentes, entonces en ese momento vamos a empezar a tener conductas problema, evitación experiencial, no vamos a aceptar nuestra realidad y entonces vamos a empezar a tener sintomatología que sea incómoda para el paciente.
ACT, bueno, les hablé de activación conductual ahí en 30 segundos. ACT trabaja lindísimo porque trabaja mindfulness y trabaja mucho lo que son metáforas, que ustedes pueden, bueno, hay libros de metáforas, inclusive en internet hay metáforas preciosas para trabajar con el paciente. Se trabaja mucho en terapia, ejercicios experienciales ahí mismo, ¿verdad? Entonces es una terapia como muy viva, como que el paciente lo ve ahí mismo. No es vaya, haga la tarea de la casa, no es vaya y replique lo que simplemente hablamos, sino es se hace y se vive en el consultorio. Entonces el paciente sale muy satisfecho y se ven resultados muy bonitos. Muchas gracias, Mónica. Excelente exposición. Muchísimas gracias. Janet. Bueno, dígame cuánto tengo, Sender. 10 minutos. 10 minutos, ok. Bueno, yo les voy a comentar sobre el modelo terapéutico EMDR, que me imagino que muchos en esta charla pues conocen, ya han sido formados, veo algunos, pero bueno, voy a partir un poco para la gente que tal vez no conoce, que tal vez haya, ¿verdad? El EMDR, ¿verdad? Es un modelo que en inglés es Eye Movement and Desensitization and Reprocessing, y en español es desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares. Fue creado por Francine Shapiro, que en paz descanse, por ahí de los 80s, finales de los 80s, descubierto por ella debido a una dificultad que tuvo en la vida, de una enfermedad. Se da cuenta, tiene una vivencia muy experiencial, con un movimiento de ojos que hizo ella, pensando en su malestar, y pues bueno, de ahí arranca toda la búsqueda, la investigación de este tipo de terapia, que ha resultado muy efectiva y que comenzó con el trastorno de estrés postraumático y ha ido evolucionando en tratar diversas patologías, ¿verdad? Como depresión, trastornos de personalidad, trastornos mentales, etc. Para que sepan un poco, ¿verdad? Con MDR se pueden trabajar traumas que se les llama T grandes, son traumas en donde la parte física de la persona se ha visto en amenaza. Entonces, esto puede ser un accidente de carro, puede ser un terremoto, violencia física, etcétera. Pero también hay eventos de T pequeños que son donde mi integridad interna, emocional, ¿verdad? También se ha visto amenazada, ya sea por agresión verbal o sea por experiencias de trauma vividos en la niñez, por vínculos afectivos, por bullying que me pudieron haber hecho, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que nos dice EMDR? Todos tenemos un sistema natural, ¿verdad?, de procesamiento de la información en nuestro cerebro, y pues diariamente estamos ante estímulos visuales, auditivos, olfativos, ¿verdad?, las experiencias que nos van pasando, y nuestro cerebro va ahí procesando la información. Sin embargo, cuando este sistema de procesamiento de información se ve bloqueado, es porque el cerebro de alguna manera no pudo procesar de una manera positiva o con una respuesta adaptativa a lo que le estaba pasando a la persona. Entonces, ya sea que haya experimentado un evento amenazante T grande o T pequeña. Y entonces ahí es donde se va a generar el trauma, ¿verdad? Entonces, el modelo MDR viene y ayuda a poder activar este sistema de procesamiento de información que tenemos naturalmente, trabajando con el evento, para poder hacer todo digamos, a nivel neurobiológico, todo el mecanismo que tiene que hacer para poder lograr tener una respuesta adaptativa, porque cuando tenemos un trauma, quedamos con una respuesta desadaptativa a lo que nos pasó. O sea, una respuesta ahí, una creencia distorsionada, etc. Entonces, entro en esto porque con trastornos de personalidad, ¿verdad? Lo que
hablaba mucho Cari y Mónica, ¿verdad? Hasta hablamos, bueno, sobre todo Mónica, mucho de conductas, ¿verdad? De los síntomas, que es con lo que vienen los pacientes. EMDR, de alguna manera, viene a prestarle un poco más atención a estos casos, no tanto en la conducta en sí, ¿verdad? Porque hay muchos modelos donde están como solo enfocados en los síntomas y se enfocan ahí para poder ayudarles a los pacientes a manejarlos, pero MDR va un poquito más allá como esquemas, un poquito, ¿verdad? Va más al apego y al trauma. Entonces, es uno de los puntos fuertes, ¿verdad? Que se ha descubierto que tiene MDR en empezar a reprocesar los elementos traumáticos de la vida de estos pacientes, ya que sabemos que ciertas estructuras cerebrales dejan de funcionar correctamente en personas que nacen con una vulnerabilidad emocional, ¿verdad? Los trastornos de personalidad son personas que ya tienen un nivel genético, ¿verdad? De vulnerabilidad emocional, aparte de todo lo ambiental que conlleva, familiar, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entonces ya teniendo estructuras cerebrales que vienen, ¿verdad? Con vulnerabilidad emocional, son pacientes que necesitamos poder procesar esto y ayudarles con los traumas que han vivido. ¿Okay? Pueden haber sufrido traumas graves, accidentales o abuso sexual, ¿verdad? Generalmente los trastornos de personalidad, en especial, por ejemplo, borderline, han tenido muchas experiencias adversas de la vida, han tenido mucho trauma. Gente con un trastorno obsesivo compulsivo, también MDR nos habla que debajo de esta conducta, ¿verdad? O de estos síntomas de obsesivo compulsivo, muy, muy, muy en el fondo, lo que hay es un evento traumático. Puede ser un evento traumático de un abandono que lo llevó a tener después un trastorno obsesivo compulsivo con relación a un miedo a sufrir, no sé, miedo a sufrir o al temor a la muerte, por ejemplo, o quedarme solo, encerrado en un elevador, ¿verdad? Entonces, obviamente, cuando trabajamos desde MDR, ¿verdad? No solo se trabaja el trauma con las personas con TP, también tenemos toda una fase, bueno, como saben, de MDR, que es la fase 2, que es toda una fase de preparación, en donde pues se les da recursos positivos, ¿verdad? Que aquí podemos inclusive meter recursos de DBT, ¿verdad? Habilidades que los pacientes no tienen o necesitan reforzar, poder metérselos en esta fase 2 de preparación, ¿verdad? Acompañarlo con toda una parte de registro de pensamientos, ¿verdad? La parte cognitiva también. Entonces, en fin, MDR se enfoca en todo lo que es el trauma, pero también ve lo cognitivo, o sea, toda la parte cognitiva, la parte emocional, la parte somática, ¿verdad? La parte de sensación corporal. Entonces, pues es una población, ¿verdad? Que hay que tener mucho, digamos, más que todos los trastornos de personalidad de tipo B, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque son pacientes muy desregulados. Entonces ahí se requiere toda una preparación para poder trabajarlo desde MDR. Necesitamos ayudarlos a que conozcan lo que es la ventana de tolerancia al malestar, a que ellos puedan conocer a dónde se salen, ¿verdad? A dónde se super o hiperactivan, ¿verdad? Cuando están en contacto con lo que les pasa y cuando se hipoactivan, ¿verdad? Entonces también les ayudamos con técnicas de DBT, con técnicas también de esquemas, ¿verdad? Que eso es lo que yo he encontrado mucho con mi trabajo y con todo esto, ¿verdad? Que son muy complementarios y ayudan a
al paciente, ¿verdad? No sé si tenés alguna pregunta. Efectivamente, resaltar lo que dice ya, y una excelente exposición también de cómo se articulan todos estos modelos, ¿verdad? Y cómo el apego lo volvemos a encontrar una y otra vez detrás, ¿verdad? Hay dos preguntas que nos hace la colega Gloriana Mesa. La primera pregunta que ella hace es, y la contesta cualquiera de ustedes, como gusten, ¿puede dar un ejemplo de alguna técnica que trabaja DBT para la tolerancia a la incomodidad de la crisis? Sí. Bueno. ¿Me contestas vos? Como quieras, bueno, no sé. O vamos cada Yo uno. doy una y vos das otra. Dale, dale. Una súper fácil, una de las técnicas de tolerancia al malestar, que son técnicas que se utilizan solamente cuando no podemos solucionar el problema inmediatamente, ¿verdad? Entonces ahí puede ser la técnica del hielo, que es donde uno les enseña a agarrar hielos, cubos de hielo, y empiecen a sentir estos cubos de hielo, su temperatura, cómo la temperatura del cuerpo va cambiando, la textura, ¿verdad? O puede ser también con compresas de hielo, ponérselo aquí en la cara, ¿verdad? Y siempre focalizar su atención en las sensaciones que dan, y eso ayuda a que todo el sistema nervioso se vuelva a regular. Esa es una. Mónica. Creo que en autolesiones se usa también esta técnica, ¿verdad? Que estás mencionando. Me da la impresión. Mónica. De hecho, esa es como la técnica que es famosa de DBT. No sé quién, alguien una vez dijo que en DBT lo único que la gente pensaba que enseñaban era usar hielos. Porque es como que sí se enseña, pero es impresionante lo bien que le hacen los pacientes cuando agarran los hielos, ¿verdad? En el momento de la crisis y baja la temperatura y se logran regular. Pero dentro de los hielos, digamos, van las que se llaman las TIP, son habilidades TIP, habilidades para la crisis. Entonces también está de los hielos, o tomarse agua fría, o bañarse en agua fría, o algo que tenga que ver con cambiar la temperatura del cuerpo. También puede ser ejercicio intenso, por unos 15, 20 minutos, puede ser respiración diafragmática o relajación progresiva. Esas son las TIP. Y por supuesto que también dentro de las habilidades de la crisis se puede usar mindfulness. Hay una cosa que se llama accepts, que son un montón de técnicas de distracción, que son una lista gigante que el paciente puede utilizar en el momento de la crisis también para llegar a la regulación, porque la idea es que el paciente logre regularse y no tome decisiones impulsivas que lo lleven a su conducta problema, sino lograr detener la conducta problema. Eso es lo que busca la tolerancia a la crisis, o sea, las habilidades de tolerancia a la crisis. Entonces hay varias. Está el stop también. También está... También está el Salvara, que es, ¿verdad? Un acrónimo también donde vienen como cosas que uno puede hacer desde buscar un significado diferente para esta crisis, imaginar algo diferente, hacer comparaciones de mí mismo en este momento con respecto a otro momento donde realicé la crisis, actividades que uno puede hacer para distraerse, para ponerse en vacaciones, hasta orar, ¿verdad? Y también está el de la pros y contras, que ese es muy bonito porque entonces la persona anda el papelito, ¿verdad? De qué es lo bueno de hacer, de realizar el impulso, qué es lo malo de no realizarlo, qué es lo bueno de sí realizarlo, bueno, es, ¿verdad? Como qué es lo bueno y qué es lo malo de realizar o no realizar el impulso. Y entonces anticipadamente lo anda y entonces en el momento de la crisis lo saca, ¿verdad? Ayudan mucho, 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 mucho. Sí, y es importante saber, ¿verdad? Porque yo me he topado pacientes que de pronto yo les digo, bueno, la próxima vez en esta, pues lo que puedes hacer es ponerte un hielo. Entonces me acuerdo de una que me dijo, bueno,
me dio ese ataque de pánico en el cine, ¿verdad? Yo salí y nada más mi amiga me consiguió unos hielos y me decía, oh, tenga estos hielos, ¿verdad? Y yo no entendía, o sea, a mí esos hielos no me ayudaron para nada, o sea, yo como hielos, ¿verdad? ¿Qué hago yo con esto? O sea, eso no me sirve a mí, Janet, o sea, mi amiga me lo dio, claro, no sabía qué hacer, ¿verdad? O sea, y eso es lo que nosotros, digamos, en DBT enseñamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo practicamos, ¿verdad? Le enseñamos cuál es el objetivo, ¿verdad? De estar en contacto en ese momento con las sensaciones, etcétera. Entonces, se pueden oír, o el stop, por ejemplo, que son como técnicas que uno dice, uy, pero eso se ve como muy fácil, pero tiene toda una parte es una habilidad, ¿verdad? Y nosotros que no tenemos digamos TLP o algún trastorno de personalidad, para nosotros a veces tendemos a minimizar esas habilidades. Tendemos a decir, ay, obvio, esta persona lo sabe, pero son pacientes que no lo saben, que no lo tuvieron, porque de niños no tuvieron un mamá o un papá que fueran reguladores de su estado de ánimo, no les enseñaron a regularse, tal vez eran muy desregulados también y todo. Entonces eso también es muy importante tomarlo en cuenta a la hora de trabajar con personas con trastorno de personalidad. Excelente. Creo que una pregunta, ¿verdad? Que nos hicieron. Sí, voy a esa parte, pero quería aprovechar también aquí en Coalición hacemos mucha comunidad y networking también. Y quiero saludar a las personas que nos pusieron de donde nos están conectando hoy, Rita de Pérez Celedón, Patricia de Cartago, Giresi de Limón, Lidia de Parrita. Eso es lo bonito de lo virtual, ¿verdad? Que nos podemos conectar de todos estos lugares. Carmen Mejía de Perú, bueno, bienvenida. Y si hay alguien de otro país también para saludarle, Vanessa de Parrita. Bueno, Vanessa Mora trabaja en el hospital de Parrita, por cierto, Lorena de Mora, Puriscal, desde Corredores también, San Carlos, Tarrazú, Montes de Oca, Limón, Guanacaste. Qué bonito, colegas, que nos podemos conectar en este espacio de generosidad, porque al final, todas las personas que son invitadas y aceptan la invitación, generosamente están compartiendo el conocimiento y estamos creando este espacio de comunidad. La siguiente pregunta que nos hacía Lorena Mesa, y ustedes pueden levantar la mano, abrir micrófono también, es, desde la DBT, ¿cómo se le explica a una persona sobre su patología? Si es que en alguna parte del tratamiento se hace y se ve más como conducta problema que la patología por sí misma. ¿Cómo se le explica eso? Uno en DBT contesto yo. Se trabaja por fases. Entonces, la primera fase, hay una fase que se llama pretratamiento. Como explicó Mónica, es un enfoque terapéutico muy complejo y muy amplio, involucra muchas partes y evidentemente, amarrando un poquito que alguien preguntó ahí que si había aceptación del problema, ¿verdad? Que cómo se hacía, la persona tiene que tener un compromiso para ir al grupo de habilidades, ir a la terapia individual y hacer el coaching telefónico y saber que sus terapeutas van a supervisar su caso, ¿verdad? Entonces es como mucha información. Entonces, en esta frase, pretratamiento, son como, ellos hablan de aproximadamente 4 sesiones antes de, o sea, cuando uno empieza a trabajar con la persona, en donde hacemos este contrato con la persona, en donde hablamos, ¿verdad?, qué es lo que tiene la persona. Y hablamos de la teoría biosocial. Marshall Linehan, digamos, teorizó las conductas los trastornos de personalidad del grupo B principalmente, ¿verdad? Desde la teoría biosocial, donde habla que hay una vulnerabilidad biológica de la persona. ¿Qué es una vulnerabilidad biológica? Bueno, y es lo que le explicamos a la persona. Creciste en una familia donde ha habido mucha depresión, ¿verdad? Donde mamá estuvo deprimida mientras este chico estuvo embarazada de vos, ¿verdad? Tenés diagnósticos de base. Esa es la vulnerabilidad biológica. Y la otra parte es el ambiente invalidante.
Entonces, crezco en un lugar en donde, bueno, la vulnerabilidad biológica hace que las personas con TLP sean muy sensibles a nivel emocional, o sea, su piel emocional siente como si fuera una quemadura de tercer grado, sintiendo el aire donde entra, ¿verdad? La piel emocional es muy, muy, muy sensible. Cuando esa piel emocional se toca, ¿verdad? El nivel de reactividad o de reacción ante la emoción es muy amplia y el retorno a la calma es más lento. Entonces, por eso, digamos, como que la expresión emocional es tan intensa. Y por otro lado, estas personas que tienen esta vulnerabilidad emocional crecen en un ambiente invalidante, en un ambiente en donde, como explicaba Mónica, no hay, y Janet ahora, ¿verdad? No se enseña a modular esta regulación emocional, no se enseña a que puedan, digamos, la experiencia privada es invalidada. Un niño llega y dice a la mamá, me duele mucho, le dice, eso no es nada. Y entonces se va invalidando esa experiencia emocional privada, se va reforzando las conductas de expresión exageradamente intensas. Entonces, digamos, el chiquito llega y dice, ay, me duele no sé, me duele la pancita, me siento mal, tengo nervios, ay, ya, eso no es nada, no sea llorón. Pero si el chiquito ya empieza a pegar gritos, entonces ahí sí todos corren y lo cuidan y está bien, no vaya a la escuela, ¿verdad? Y entonces se van reforzando conductas de evitación y conductas de expresión emocional muy intensas y se va invalidando la experiencia privada y no se le va enseñando a estas personas habilidades adecuadas para que puedan tolerar las emociones difíciles de la vida. Entonces se empiezan a crear como aversión a las emociones. Y esto es, digamos, lo que le vamos a explicar a la persona en la consulta. Aparte de eso, vamos a hacer muchos en consulta individual análisis en cadena, que son análisis funcionales de la conducta para que la persona entienda que esa conducta problema, cortarse, gritar, tiene una función reforzadora que alivia, que quita la calma, ¿verdad? Un reforzador negativo en su sistema y cómo reacciona el ambiente y cuáles factores de vulnerabilidad, digamos, complejizaron esa respuesta en ese momento. Y ya después, teniendo muchos análisis en cadenas, podemos ver patrones en común que nos hablan de la fase 2 de DBT, que es cuando ya uno trabaja, digamos, como elementos como EMDR o como terapia de esquemas más profundo, ¿verdad? La parte ya más profundo, el dolor emocional como tal. Muchas gracias, Karina. Bueno, también vi un saludo de Escazú que no leí y hay más preguntas. Nosotros les vamos a pasar también a través de nuestras redes sociales porque están preguntando sobre si ustedes capacitan. Les vamos a pasar la información a través de las redes sociales que tenemos, el Facebook, el WhatsApp, los correos electrónicos, etcétera. Y creo que hay una pregunta más, y ya estamos finalizando. Dice desde, a ver, ¿dónde la vi? Buenas noches, desde Escazú, una consulta. ¿Cómo se logra en el paciente la aceptación de estas conductas problema y en cuántas sesiones aproximadamente se ven estos cambios? DBT no es un tratamiento corto. Desde el principio, de las primeras cosas que nos dicen en el entrenamiento, DBT no es un tratamiento corto porque son conductas problema que se han reforzado por muchos años. Hay que hacer modificaciones en el ambiente también, que inicialmente las hace uno y después uno busca que las haga el paciente. Entonces, más o menos se habla de que es un tratamiento de 1 año. Claro, hay grupos de habilidades, inclusive, que están planeados para 2 años. Nosotros, pues ahora no estamos haciendo grupos tan largos, estamos haciendo grupos de casi 6 meses, 22 sesiones, sí, semanales, pero sí, siempre que los pacientes y siempre preguntan, ¿verdad? Y se les explica desde el principio, es un tratamiento efectivo, pero hay que ser persistente y no es un tratamiento corto. ¿Por qué? Porque los análisis en cadena tienen que ser, ¿verdad? Un análisis en cadena, un análisis funcional, una sesión y otra sesión y otra sesión y otra sesión. Y en ese momento, a través de que el paciente va viendo que se va repitiendo el refuerzo de la conducta problema, es que el paciente se da cuenta, logra aceptar lo que era la pregunta y entonces decide, pues decide o debería de decidir cambiarlo para evitar seguir teniendo esos reforzadores a corto plazo que le generan problemas.
Muy bien. Ahí en el chat ven ustedes, Janet, Karina y Mónica, bueno, los agradecimientos de los colegas, las felicitaciones que le brindan a cada una de ustedes. Y ahí, bueno, una pregunta de Vanessa, ¿cuál es el tiempo Carlos, aproximado? perdón, nada más para decirles desde MDR un poquito con Mientras lo dices, Janet, voy a proyectar el evento que tienen próximamente el Instituto Costarricense de Trastornos de Personalidad con la doctora Mosquera, que fue con quien aprendí a trabajar trastorno límite de personalidad. Yo, después de entrenarme con ella, yo dije, yo necesito irme a disculpar o con los pacientes o regresarles el dinero. Sí. ¿Verdad? Entonces, mientras comento, voy a proyectar esa imagen para que tome los datos. Adelante, Okay. Janet. No, lo que quería decir es que, digamos, con un trastorno límite de personalidad desde MDR, pues no son tratamientos, o sea, rápidos, ¿verdad? Igual, aunque MDR se ha demostrado que es súper eficaz, depende mucho también de los traumas, diferentes traumas que venga esta persona, el vínculo del apego, ¿verdad? Y también, o sea, va a depender mucho de la persona, pero sí hay una gran cantidad de meses donde uno está en etapa de psicoeducación sobre el diagnóstico, ¿verdad? Para que la persona lo pueda identificar y también de enseñarle recursos positivos para poder entrar al material traumático y la persona no se desregule y no más bien se eleven todos los síntomas y se descompense, ¿verdad? Entonces, toma su tiempo, paciencia y también para los terapeutas, ¿verdad? De verdad que hay que tener mucha paciencia con ellos, ¿verdad? Para no caer en las dinámicas de cualquier trastorno de personalidad que ya por sí son complicados, ¿verdad? Las dinámicas que tienen. Pero bueno, todo eso con entrenamiento y con estudio, pues ahí lo vamos logrando y supervisión, que es sumamente importante también. Buscar de acuerdo al trastorno de personalidad. En terapia de esquemas también toma tiempo, ¿verdad? Hay una fase de psicoeducación, de que la persona entre a su esquema, de bajar el modo, ¿verdad? En TLP, por ejemplo, uno no empieza trabajando con el esquema, sino empieza trabajando con el modo, y entonces a través del modo, ¿verdad? Damos recursos, ayudamos a la calma y ya después entramos en el esquema. Y sí, ¿verdad? Son procesos más largos, o sea, donde hay que reconstruir un vínculo. Y es un trastorno de personalidad. Y hay que invertir bastante tiempo en las fases de estabilización, bastantes extendidas, desarrollar habilidades, no son procesos cortos definitivamente. Y algo muy lindo, por ejemplo, desde el modelo de esquemas, es que cuando pasan estas reacciones negativas hacia uno como terapeuta, hay que entender que no es el paciente en sí el que me está lastimando, es su esquema, ¿verdad? El que está ahí actuando, su esquema, el que está generando, ¿verdad?, la conducta del problema, y eso le ayuda a uno también a tomar un poquito de distancia personal de la situación, ¿verdad? Y regula mucho como terapeuta para que uno no sienta, ¿verdad?, como hay todo porque nosotros también tenemos nuestros propios esquemas, ¿verdad? Y si tenemos, como me pasa a mí, un esquema ahí, ¿verdad?, de fracaso o de, ¿verdad?, autoexigencia o algo así, entonces uno dice, ¿y será que yo lo hago todo mal? Mejor es verdad, dejo tirado. Y no, ¿verdad? Es mi esquema que se vio tocado por el esquema de la persona. Entonces eso es como también muy bonito. Al final siempre vamos integrando, ¿verdad? Cositas. En esquemas, por eso es súper importante además que empiezan con uno trabajándose uno mismo y uno sabiendo cuáles son los esquemas de uno. Eso es lo primero que hacen. Te evalúan a uno, te dicen cuáles son los de uno, porque uno necesita poder saberlos para poder trabajar con los pacientes. Entonces es súper interesante porque es terapéutico para uno también. Y algo muy lindo de ahora que mencionaste la formación que vamos a hacer con Dolores, es que Dolores tiene formación, ¿verdad? Así en muchos enfoques. Ella es entrenadora de MDR, es certificada en terapia de esquemas, es certificada en DBT, es certificada en terapia sensoriomotriz, y a lo largo de toda su experiencia ha ido integrando
información, ¿verdad? Y estructurándola en protocolos de trabajo que han ayudado a muchos pacientes y a muchos terapeutas, ¿verdad? Y ese es como su éxito, la gran integración de enfoques, modelos, paciencia, amor, ¿verdad? Cariño a los pacientes. Y entonces, ¿verdad? Ella nos va a compartir sobre este trastorno narcisista, que es también bastante complejo, y curiosamente el trastorno narcisista no hay libros, no hay investigación más que las cosas de psicoanálisis en algún momento y la parte relacional, y sí, digamos, esquema sí lo ha estructurado un poquito más, pero tampoco hay mucha cosa, ¿verdad? Como y perdón, ya nada más que hablamos mucho, Sender. Y vamos a terminar. Mira, nada más, o sea, yo me acuerdo en la universidad que nosotros cuando vimos el trastorno narcisista, bueno, nos dijeron, estos no llegan a consulta, ¿verdad? Los minimizaron demasiado. Y hay, o sea, hay un montón de personas narcisistas, ¿verdad? Ahí ocultos, ¿verdad? Y también hijos de sobrevivientes de un padre o una madre o familias narcisas, ¿verdad? Entonces es sumamente importante y yo creo que ha sido un trastorno que se ha minimizado mucho, o sea, no se le da la importancia que se le debería dar. Entonces, invitadísimos para que puedan aprender. Colegas, ahí ustedes ven en el chat de nuevo, más agradecimientos, felicitaciones, buenos deseos en el nuevo proyecto. De nuestra parte queremos agradecerles mucho la generosidad por compartir este espacio. Nosotros vamos a compartir con los colegas la actividad de Dolores Mosquera que ustedes han organizado. Esta actividad está siendo grabada el miércoles. No sé si está Diana acá. Diana es una gran psicóloga, amiga, y es publicista también, entonces la que nos ayuda en muchas de estas cosas. El miércoles nos reunimos a planear, entre otras cosas, lo del YouTube. Posiblemente lo subamos al canal nuevo de YouTube y se los pasemos a todos ustedes y otros videos. Muchísimas gracias por acompañarnos todo este rato a cada una de las personas y a ustedes, colegas, por la generosidad de compartir el conocimiento. Y bueno, oficialmente terminamos la actividad de hoy. Muchísimas gracias. Las otras, Coalición Escucha, ya están planificados los otros 3. Uno va a ser sobre psicología organizacional, luego se lo vamos a especificar, otro sobre psicología del deporte y otro sobre rehabilitación psicosocial. Esos son los siguientes 3 que vamos a tener y ahí les vamos a estar comunicando. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, chao. Muchas gracias. Gracias.